¿Estados Unidos o Europa? ¿Dónde se vive mejor en 2025? Sueldos y coste de vida comparado. ¿Es más caro vivir en Estados Unidos o en Europa? Hoy comparamos sueldos, alquileres, transporte, sanidad y más para responder esta gran pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde se vive mejor según tu bolsillo? Quédate hasta el final porque los resultados te van a sorprender. Sueldos. ¿Quién gana más? Cuando hablamos de sueldos, Estados Unidos y Europa toman caminos muy distintos. Y aunque a simple vista puede parecer que en Estados Unidos se gana más, la realidad es más compleja de lo que imaginas. En Estados Unidos, el salario medio anual ronda los $62.000 brutos, es decir, unos 5.200 al mes. Pero eso depende mucho del estado. Por ejemplo, en California o Nueva York, donde la vida es más cara, el salario mínimo supera los $15 por hora. En Florida, ronda los 12. Un trabajador a jornada completa con salario mínimo en California puede ganar aproximadamente $2.800 al mes antes de impuestos. Y en sectores como la tecnología, la salud o las finanzas, es común superar los $100.000 anuales. En Europa, el panorama es muy diferente. El salario depende mucho del país. En Alemania, el salario medio es de 49.000 euros brutos al año, en Francia es de 39.000, mientras que en España es de unos 27.000 euros. Portugal o Polonia están incluso por debajo. Veamos algunos ejemplos del salario neto mensual estimado en 2025. Estados Unidos, entre 4.200 y 4.800 dólares. Alemania, entre 2.700 y 3.200 euros. Francia, entre 2.400 y 2.700 euros. España, entre 1.700 y 2.000 euros. Portugal, entre 1.200 y 1.400 euros. Polonia, menos de 1.100 euros. Entonces, ¿quién gana más? Técnicamente, Estados Unidos ofrece sueldos más altos, especialmente en sectores clave. Pero hay algo que no siempre se dice: esos sueldos vienen acompañados de mayores gastos personales, como seguros médicos privados, educación universitaria cara y menos cobertura social. En Europa, aunque los sueldos son más bajos, también hay menos desigualdad, más servicios públicos y mayor seguridad social. Salud, educación y pensiones suelen estar cubiertos por el Estado. En resumen, ganas menos, pero gastas menos en lo esencial. ¿Y tú qué prefieres? ¿Un sueldo más alto con más riesgo, o uno más modesto con mayor protección social? Cuéntamelo en los comentarios. A primera vista, Estados Unidos parece ganar la batalla salarial, pero no todo es lo que parece. Vivienda. ¿Dónde cuesta más vivir? Uno de los factores más determinantes al comparar el coste de vida entre Estados Unidos y Europa es, sin duda, la vivienda. En Estados Unidos, el precio de la vivienda ha subido de forma constante en los últimos años. En ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles, el alquiler mensual de un piso de una habitación en el centro supera con facilidad los $3.000. Incluso en ciudades medianas, como Austin o Denver, alquilar una vivienda puede costar entre $1.800 y $2.500 al mes. Comprar una vivienda tampoco es sencillo. En las grandes ciudades, el precio medio de una casa supera los $500.000 y en algunas zonas puede acercarse al millón. En Europa, aunque también se han registrado subidas importantes, los precios tienden a ser más moderados. En ciudades como Berlín, Madrid o Lisboa, el alquiler de un piso de una habitación en el centro suele situarse entre los 900 y los 1.500 euros. En ciudades más pequeñas o en zonas periféricas, es posible encontrar alquileres por debajo de los 700 euros. Respecto a la compra de vivienda, los precios varían según el país, pero en general son más accesibles. En ciudades como Valencia, Oporto o Cracovia, se pueden adquirir pisos por menos de 200.000 euros. Además, existen diferencias culturales. En Europa, es habitual alquilar durante muchos años sin que eso se perciba negativamente. En Estados Unidos, sin embargo, existe una fuerte presión social por adquirir vivienda lo antes posible, lo que puede generar una carga financiera considerable desde edades tempranas. También es importante mencionar los gastos asociados. En Estados Unidos, tanto el seguro de vivienda como los impuestos sobre la propiedad son notablemente más altos que en la mayoría de los países europeos. En resumen, aunque los precios varían mucho dentro de cada región, vivir en ciudades estadounidenses es, en promedio, considerablemente más caro que vivir en ciudades europeas de tamaño y características similares.
Europa ofrece más opciones de vivienda asequible, especialmente fuera de las grandes capitales. Incluso en ciudades caras como París o Ámsterdam, el alquiler rara vez alcanza los niveles de las grandes urbes americanas. En este punto, Europa es mucho más asequible. Transporte público vs privado. El transporte es otro factor clave al analizar el coste de vida en Estados Unidos y Europa. Y aquí también encontramos diferencias importantes en cuanto a accesibilidad, coste y dependencia del vehículo privado. En la mayoría de ciudades europeas, el transporte público está bien desarrollado y es ampliamente utilizado. Trenes, metros, autobuses y tranvías permiten desplazarse con facilidad tanto dentro de las ciudades como entre regiones. Por ejemplo, en Berlín, el abono mensual de transporte público cuesta alrededor de 80 euros. En Madrid, ronda los 55 euros para los residentes. Además, muchas ciudades ofrecen tarifas reducidas para estudiantes, jubilados y personas con bajos ingresos. En Estados Unidos, el transporte público está disponible en las grandes ciudades, como Nueva York, Chicago o Boston, pero en muchas otras zonas del país su uso es limitado o poco eficiente. El pase mensual del metro en Nueva York cuesta aproximadamente $130, pero en ciudades más pequeñas muchas personas no tienen acceso a un sistema de transporte público funcional. Esto provoca una fuerte dependencia del coche. En gran parte del territorio estadounidense, poseer un vehículo no es una opción, sino una necesidad. Esto implica gastos adicionales considerables, como la compra del vehículo, el seguro, el combustible, el mantenimiento y los impuestos de circulación. En Europa, aunque muchas personas también usan coche, sobre todo en áreas rurales, en las ciudades el transporte público es suficiente para cubrir la mayoría de las necesidades. Además, la infraestructura para bicicletas y medios de transporte alternativos, como los patinetes eléctricos, está más extendida y apoyada por los gobiernos locales. En resumen, Europa ofrece una mayor cobertura, eficiencia y accesibilidad en el transporte público urbano. En Estados Unidos, fuera de las grandes metrópolis, el vehículo privado es prácticamente obligatorio, lo que implica mayores costes y dependencia. Esta diferencia tiene un impacto directo en el presupuesto mensual de los ciudadanos. Además, en Estados Unidos el coche es casi una necesidad en la mayoría de ciudades, lo que implica más gastos en gasolina, seguros y mantenimiento. Sanidad. ¿Gratuita o de pago? Uno de los aspectos más contrastantes entre Estados Unidos y Europa es el sistema sanitario. Las diferencias no solo son económicas, sino también estructurales y culturales. En la mayoría de países europeos, la sanidad es pública o está fuertemente subvencionada por el Estado. Esto significa que el acceso a hospitales, centros de salud y atención médica básica está garantizado para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos. Los sistemas como los de España, Francia o Alemania cubren consultas, urgencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos prolongados, con un coste muy reducido o directamente gratuito para el usuario. En cambio, en Estados Unidos, el sistema sanitario es predominantemente privado. No existe sanidad universal, y quienes no cuentan con un seguro médico corren el riesgo de afrontar gastos muy elevados. Una simple visita a urgencias puede costar entre $1.000 y $3.000. Una operación sencilla puede superar los $20.000 y un tratamiento prolongado, como una quimioterapia, puede alcanzar cifras de 6 dígitos. Aunque existen seguros médicos privados y programas públicos como Medicare y Medicaid, estos no cubren a toda la población ni todos los servicios. Además, muchos seguros tienen copagos, franquicias elevadas o limitaciones de cobertura. Esto provoca que millones de personas en Estados Unidos eviten ir al médico por miedo a las facturas. En Europa, aunque también existen seguros privados, estos suelen ser complementarios y no necesarios para recibir atención médica de calidad. La mayoría de los servicios básicos están cubiertos, y las listas de espera, aunque pueden existir, no implican un coste adicional para el paciente. En resumen, en términos de acceso, equidad y coste, el sistema europeo de sanidad pública es claramente más asequible y accesible. En Estados Unidos, sin un seguro adecuado, una enfermedad puede convertirse no solo en un problema de salud, sino también en una crisis económica. De hecho, millones de estadounidenses evitan ir al médico por miedo a las facturas. En este aspecto, Europa gana por goleada en calidad-precio. Coste de vida general.
Más allá de los sueldos, el transporte o la vivienda, hay muchos otros factores que afectan al coste de vida en el día a día. En este sentido, comparar Estados Unidos con Europa también revela diferencias significativas. Empecemos por la alimentación. En Estados Unidos, una compra básica en el supermercado puede resultar más cara que en muchos países europeos. Productos como la fruta, la verdura, el pan o el queso tienen un precio más alto, especialmente si se busca calidad o productos ecológicos. Una familia media puede gastar entre $500 y $800 al mes solo en alimentación. En Europa, aunque los precios varían según el país, la cesta básica suele ser más asequible. En países como España, Portugal o Polonia, el gasto mensual en alimentación para una familia puede situarse entre 300 y 500 euros. En países como Alemania o Francia, el coste es más alto, pero sigue siendo inferior al de muchas regiones estadounidenses. En cuanto a servicios básicos como la electricidad, el agua, la calefacción o el Internet, también hay diferencias notables. En Estados Unidos, el coste medio mensual de servicios para una vivienda estándar puede estar entre $200 y $400. El servicio de Internet, por sí solo, puede costar entre $60 y $100 mensuales. En Europa, los servicios básicos son en general más baratos, aunque también varía mucho entre países. En Europa Occidental, el coste total suele estar entre 150 y 250 euros al mes, y en Europa del Este puede ser incluso más bajo. El servicio de Internet también es más económico, con tarifas medias de entre 25 y 50 euros. Otro aspecto importante es el ocio. En Estados Unidos, salir a comer fuera, ir al cine o disfrutar de actividades culturales suele ser más caro. Una comida sencilla en un restaurante puede costar entre 15 y 25 dólares por persona. En Europa, especialmente en el sur, es habitual encontrar menús diarios por menos de 12 euros. Finalmente, el coste de la educación también marca una gran diferencia. En Europa, la educación pública, incluida la universitaria, es gratuita o tiene tasas muy bajas. En Estados Unidos, en cambio, la universidad puede costar decenas de miles de dólares por año, lo que obliga a muchas familias a endeudarse durante décadas. En resumen, aunque el nivel de ingresos en Estados Unidos puede parecer más alto, el coste de vida general también lo es. Europa ofrece, en la mayoría de los casos, una vida diaria más económica, con acceso más asequible a bienes, servicios y educación. Además, los servicios como Internet, móvil o electricidad suelen ser más económicos en Europa. ¿Dónde se vive mejor económicamente? Después de comparar sueldos, vivienda, transporte, sanidad y el coste general de vida, la gran pregunta es la siguiente: ¿dónde se vive mejor económicamente, en Estados Unidos o en Europa? En términos de ingresos, Estados Unidos gana en la mayoría de los casos. Los sueldos son más altos, especialmente en sectores como la tecnología, la medicina o las finanzas. Las oportunidades económicas, el espíritu emprendedor y la movilidad laboral son factores que hacen que muchas personas vean a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Sin embargo, esos ingresos más altos suelen ir acompañados de mayores gastos. El precio de la vivienda es más elevado, el transporte depende en gran medida del coche privado, la sanidad es cara y la educación universitaria representa una carga económica importante para muchas familias. Además, el acceso a servicios públicos básicos suele estar condicionado por el poder adquisitivo. En Europa, los sueldos son más bajos en comparación, pero también lo son muchos de los gastos. La vivienda es más asequible en la mayoría de las ciudades, el transporte público está más desarrollado, la sanidad es pública o fuertemente subvencionada, y la educación superior suele ser gratuita o de bajo coste. Todo esto proporciona una mayor sensación de estabilidad y seguridad para muchos ciudadanos. También hay una diferencia importante en la distribución de la riqueza. En Europa, la desigualdad económica es menor y los servicios públicos ayudan a equilibrar las diferencias sociales. En Estados Unidos, la brecha entre los ingresos más altos y los más bajos es mucho mayor. Entonces, ¿dónde se vive mejor económicamente? La respuesta depende de lo que valores más. Si tu objetivo es maximizar tus ingresos y estás dispuesto a asumir mayores costes y riesgos, Estados Unidos puede ser la opción adecuada. Pero si prefieres estabilidad, servicios públicos accesibles y un coste de vida más equilibrado, Europa ofrece un entorno más seguro y sostenible. Ambos modelos tienen ventajas y desventajas.
Lo importante es conocerlas y tomar decisiones informadas según tus prioridades y estilo de vida. Europa, aunque con sueldos más bajos, ofrece más seguridad social, sanidad pública y menor gasto en vivienda, lo que permite vivir con más tranquilidad, especialmente en países como Alemania, Portugal o España. Entonces, ¿dónde se vive mejor? Si buscas sueldos altos y más oportunidades económicas, Estados Unidos puede ser tu opción. Pero si prefieres calidad de vida, seguridad y servicios públicos, Europa gana en muchos aspectos. ¿Y tú, dónde vivirías? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Economía y Finanzas al Instante para más comparaciones como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.